Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de Gálatas capítulo 5 versículo 22, donde nos habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es algo de lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de dar a conocer, debemos de reflejar por medio de lo que Dios hace en nuestra vida. Y yo estoy leyendo un libro acerca de los frutos, ¿verdad? Y ahorita estoy empezándolo a leer, donde nos habla acerca de todo lo que un cristiano debe de reflejar por medio de Cristo Jesús, no por medio de nuestras propias obras, sino por medio de Cristo Jesús. Entonces encontramos que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y dice, la versión Reina Valera dice, ahorita les digo, más el fruto. Esto es algo general, no son frutos, sino es el fruto. Y esto lo veíamos en un video anterior, pero dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los que componen el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son nueve aspectos importantes que componen el fruto del Espíritu. No es que sean frutos, cada uno sea individual. Está dentro de un conjunto que ambos componen lo que es el fruto del Espíritu. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de reflejar siempre y lo debemos de reflejar con gratitud a Dios por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Realmente Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, debemos de reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso es algo de lo que muchas veces nosotros como cristianos nos cuesta reflejar porque no hemos entendido el poder de Dios, no hemos comprendido cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Esta carta explica cómo la gracia de Dios nos libera de dos amos esclavizantes, por ejemplo, la ley y el pecado, que son dos puntos totalmente diferentes. La ley era algo que se tenía que cumplir, algo estricto, pongámoslo de esta manera, de esta forma, algo estricto que se tenía que cumplir y que nosotros como personas debíamos de llevar a cabo esas reglas y cumplir la ley. Y el pecado, sabemos todos que es cuando nosotros hacemos una transgresión delante de Dios, cuando cometemos un error o una falta que es tipificada como un pecado. Por ejemplo, la ley, la gracia nos libera de la ley y nos permite amarnos unos a otros, puesto que Dios nos acepta por la fe en Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario. Ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, que eso era algo que se tenía que cumplir. Gálatas 5:18. La gracia que Dios ha puesto en nuestro corazón nos libera para obedecer la ley de Cristo, que en sí no es una ley, sino es una conexión que tenemos con Dios más directa y que no se convierte en una ley, sino en algo que nosotros amamos hacer, que es cumplir la voluntad de Dios, de Jesucristo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y eso es algo que nosotros vamos a ir reflejando progresivamente, no es de un día para otro, sino que lo vamos a ir reflejando conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente, conforme nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la verdad. Esto lo encontramos en el 6:2, la ley del amo y servirnos unos a otros por amor. El 5:13, que nosotros sirvamos a otros por amor, porque amamos a Dios, amamos hacer su voluntad, amamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de cumplir y de reflejar, y las cosas que nosotros hagamos que sean por amor a la palabra de Dios, por amor a Dios. El pecado, la gracia nos libera del pecado para que podamos caminar guiados por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar guiados por el Espíritu, la misma palabra, el mismo Espíritu va a hacer que dentro de nosotros se coseche lo que son el fruto del Espíritu, principalmente el amor, que empecemos a reflejar amor, porque sabemos perfectamente que Dios es amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a reflejar lo que Dios hace en nuestra vida, empezamos a reflejar las bondades, las misericordias, entonces Dios empezó a hacer su trabajo en nosotros y nosotros no nos dimos cuenta de cómo Dios fue cambiando nuestra manera de vivir, cómo Dios fue cambiando nuestro entorno, cómo Dios fue cambiando todo dentro de nosotros, y nosotros empezamos a sentir ese cambio, y ese cambio lo empezamos a reflejar y empezamos a hacer cosas buenas, empezamos a amar a los demás, empezamos a bendecir
decir. Entonces, Dios, conforme el tiempo, va a ir cambiando todo lo malo de nosotros y lo va a transformar en algo totalmente nuevo, en algo diferente, en algo poderoso. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios empiezan a producir algo efectivo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gracia de Dios. Aunque estamos libres de la ley, Pablo advierte: no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. 5:13. ¿Qué nos da a entender esto? De que si estamos bajo una gracia, no bajo una ley, porque bajo la ley teníamos que cumplirla y si no cumplíamos la ley, moríamos. Hoy estamos bajo una gracia que esa gracia la hemos utilizado para pecar con libertad. La han utilizado para pecar con libertad. Hemos hecho cosas o hicimos cosas que sabíamos perfectamente que eran pecado, que eran malas, pero como estamos bajo la gracia, decimos: Dios no me va a castigar. Pero sí estamos dañándonos nosotros, estamos acortando nuestro tiempo en esta tierra, estamos echando maldición para nosotros, nos estamos apartando del reino, estamos perdiendo cosas eternas al nosotros cometer pecado. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de entender y comprender de que debemos de alejarnos al 100% del pecado, de lo que nos destruye, y ser transformados por la gracia y por la misericordia de Dios, porque no debemos de usar la libertad que Dios nos permite por medio de su gracia para hacer cosas pecaminosas. Entonces debemos de comprender y entender perfectamente que lo que Dios quiere de nosotros es que nos apartemos del pecado y nos da tiempo a que nos arrepintamos y que progresivamente nosotros también estemos poniendo de nuestra parte y cambiar eso que estorba nuestro crecimiento espiritual. La gracia no es licencia para pecar, sino una puerta hacia una vida abundante cuando caminamos obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, la gracia es algo, un regalo que Dios nos permite tener, que Él deposita en nuestros corazones, que hace que seamos guiados por el Espíritu Santo y que por esa guianza que recibimos nosotros automáticamente estamos alejándonos del pecado y también estamos siendo transformados y nuestras vestiduras están siendo limpiadas por ese pecado que había manchado por mucho tiempo, por años, eso que Dios había depositado en nosotros, que somos el templo y la morada del Espíritu Santo, y por lo tanto nosotros como hijos de Dios debemos de entender y comprender de que lo que Dios hace lo hace bien y lo va haciendo perfectamente, y debemos de tener paciencia en cuanto a la forma en la que Dios trata con nosotros, la forma en la que Dios trabaja para con nosotros, y nosotros muchas veces no entendemos eso, pero debemos de ir continuando y trabajando conforme Dios va encaminándonos en su obra, conforme el Espíritu Santo nos va guiando y conforme nosotros nos dejemos moldear por la gracia que Dios ha depositado dentro de nosotros. La carne y el espíritu en conflicto. En Gálatas 5:16 encontramos este conflicto, 5:16 al 18. Vamos a leer el Gálatas 5:16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifestáis y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Bueno, eso es en el versículo 19, pero en el versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu. Y eso es algo que nosotros como personas o como hijos de Dios muchas veces no entendemos. ¿Cómo es que vamos a andar en el espíritu? Vamos a andar volando, vamos a andar haciendo cosas extraordinarias o cosas que no se ven. Definitivamente no es eso, sino es cuando nosotros por medio de la palabra somos transformados y comprendemos que las cosas que el mundo nos ofrece son cosas que nos van a dañar, que nos van a perjudicar, que nos van a estorbar, que van a impedir que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Entonces son cosas que muchas veces nuestra mente humana o nuestra mente natural no llega a entender el procedimiento que Dios utiliza para que nosotros crezcamos conforme a su palabra y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es algo muy difícil de cumplir cuando el pecado está tan arraigado a nosotros, cuando el pecado está tan profundizado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que es muy difícil. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero sí sabemos perfectamente que con las fuerzas de nuestro Padre Celestial nosotros sí vamos a poder realizar todo lo que Dios nos permite hacer bajo su gracia, bajo su voluntad, bajo el criterio de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces hay un conflicto entre la carne y el espíritu que nosotros mismos debemos de vencer conforme el poder, la misericordia, la gracia que Dios nos permita tener en todo momento. Nosotros como hijos de Dios debemos de analizar y comprender toda esta situación y ponernos en nuestra mente clara y
concisa y proponernos dentro de nosotros mismos y cumplir la meta que nosotros nos propongamos de alejarnos del pecado y empezar a ser guiados por el Espíritu. Es allí cuando nosotros vamos a dejar que el Espíritu nos guíe y ese mismo Espíritu, sin que nosotros nos demos cuenta, va a hacer que nos alejemos del pecado. Pero su gracia y su misericordia estará siempre con nosotros hasta el último día que nosotros estemos acá. Y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oigan, acá dice para que no hagamos lo que querramos. Dice, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen porque por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Esta es otra versión que estoy leyendo. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, automáticamente estamos anulando la ley, automáticamente estamos viviendo bajo la gracia que Dios quiere que nosotros vivamos, bajo el deleite que Dios quiere que nosotros tengamos por medio de su Espíritu. Por ejemplo, todos los demás que componen el fruto del Espíritu están siendo añadidos dentro de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta que estamos, por ejemplo, dando a entender el fruto, dando a conocer el fruto del Espíritu por medio de la paciencia, por medio de la bondad, por medio de la benignidad, por medio de la mansedumbre, por medio del amor, por medio de la fe. Entonces son aspectos que nosotros vamos a ir reflejando conforme el Espíritu nos va guiando y nosotros nos vamos a darnos cuenta cuando esos aspectos del fruto del Espíritu los estemos reflejando. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, estamos bajo el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros y ese mismo Espíritu es el que nos guía hacia toda la verdad, es el mismo Espíritu que nos hace fuertes en la adversidad, es el mismo Espíritu que nos va a hacer que crezcamos espiritualmente y que crezcamos en conocimiento cuando nosotros nos hemos apartado del pecado. Que Dios les bendiga y que se encuentren muy bien. Este es un mensaje donde habla acerca del fruto del Espíritu. Esto es algo más extenso, pero vamos a terminar hasta allí el video de hoy, pero vamos a continuar leyendo acerca de lo que el fruto del Espíritu viene a hacer a nuestra vida. Que Dios les bendiga.